Amables televidentes, gracias por estar en la hora 22. Muchas gracias. Esta noche vamos a tratar un tema de interés presente. Recientemente el presidente de la República dio instrucciones al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que acometiera los pasos del lugar y se llenaran los requisitos y formalidades burocráticas para crear lo que se llamará el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es una figura que se ha venido mencionando, sobre todo en este gobierno. Hoy día, dos prestigiosos abogados están en la hora 22 para que viertan sus opiniones legales, jurídicas y sus apreciaciones sobre el tema. Yotin Curi David y el doctor Luis Torres, a quienes damos la más cordial bienvenida a la hora 22. Yotincito, doctor Torres. Muchas gracias por la invitación. Tú pudieras ser, Yotin, prácticamente el anfitrión de este encuentro. Nos has dignado con tu presencia en diferentes ocasiones y con el tema que he introducido, inicialmente me gustaría escuchar tu opinión, tu perspectiva sobre esta intención del Poder Ejecutivo. Perfecto, Gregory. Fíjate que el Ministerio de Justicia no es nuevo. Cuando en la época de Trujillo se llamaba Secretaría de Estado de Justicia, es decir, lo mismo el Ministerio, luego se le cambió el nombre por Procuraduría General de la República. Entonces, ahora queremos nuevamente cambiar o introducir un nuevo ministerio, porque lo que hay que precisar es lo siguiente: si se le van a transferir el aspecto relativo a la política criminal del Estado, necesariamente hay que modificar la Constitución, porque esas potestades están conferidas actualmente a la Procuraduría General de la República. Ahora, si lo que se le va a transferir al Ministerio de Justicia que se piensa crear es la parte carcelaria, para eso se podría hacer mediante ley. Obviamente, luego vendría si es una ley orgánica, una ley ordinaria. Yo entiendo que este es un tema de ley orgánica. De manera que todo va a depender, Gregory, qué es lo que se piensa hacer, porque hay que evitar duplicidad de funciones. Si va a permanecer la Procuraduría y el Ministerio va a hacer otra cosa, se podría generar un conflicto de duplicidad de funciones. Ahora, si se le van a transferir todas las potestades de la Procuraduría General de la República al nuevo Ministerio de Justicia, necesariamente entonces hay que abocarse a una reforma constitucional, lo cual es muy delicado. De manera que yo no creo que por el simple hecho de cambiarle el nombre a una entidad se vayan a resolver los problemas. Yo entiendo que no. A mí no me parece oportuno en este momento abocarnos a ese tipo de ingeniería, vamos a llamarle así, o reingeniería institucional, porque no es necesario y eso no va a resolver ningún problema. Tenemos muchas otras prioridades que resolver y muchos problemas reales que enfrentar para crear uno ahora de tipo teórico de si es el ministerio, si es la Procuraduría, si hay que modificar o no la Constitución, y aquí, como todos sabemos, no hay condiciones para eso. Fuera del enunciado, del anuncio, hay muy poca información concreta. Exacto. Precisamente con lo que bien mencionas. Sin embargo, el consultor jurídico, el amigo Antoliano Peralta, dio a entrever, dijo específicamente, que lo que se haría sería quitarle sobrecarga de funciones al Ministerio Público. ¿Indica eso algo específico? Yo entiendo, probablemente se está refiriendo al problema carcelario, al tema carcelario, pero si se le va a quitar esas atribuciones a la Procuraduría, que no hay que crear tampoco un ministerio para eso. Si es lo que tiene que ver con el INASIF y una serie de instituciones, eso podría quizás hacerse mediante ley, ¿verdad? Pero, reitero, si es para transferir las atribuciones y refundirlas en un solo ministerio, entonces ahí ya entraríamos en el conflicto de una eventual reforma constitucional. Ya.
O sea que va a depender, pero si es para darle la parte esa de administración de las cárceles, pues no tiene que llamarse Ministerio de Justicia, porque un Ministerio de Justicia en otros países, en todos estos países del área, en muchos se llama así, como en Panamá, sus atribuciones son las que tiene aquí el procurador, es decir, diseñar y ejecutar la política criminal del Estado. Bien. Doctor Luis Torres, es su parecer sobre la pregunta original, sobre este anuncio que ha hecho el Poder Ejecutivo, su parecer. Ciertamente, como establece el doctor Curi, entiendo que no es el momento oportuno para realizar ningún tipo de modificación a nuestra Carta Magna, en el sentido de las atribuciones que le son conferidas al órgano como tal, que es el Ministerio Público, y a su encargado, que es el Procurador General de la República. En este sentido, ciertamente, si simplemente se limitaría a transferir las funciones que se refieren al INASIF y, de igual manera, a lo que es el sistema o régimen penitenciario, bastaría con una ley que crea esas dos instituciones simplemente con autonomía presupuestaria y administrativa independiente de lo que es el Ministerio Público, sin necesidad de crear un nuevo ministerio, un nuevo ente. Esas instituciones existen actualmente, pero son dependientes del Ministerio Público. Y en el aspecto que indica el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que hay una sobrecarga de funciones en el Ministerio Público, si no existiese esa intención de crear un Ministerio de Justicia, ¿qué podría hacerse? ¿Es una realidad que está muy cargado el Ministerio Público? Sí, ciertamente el Ministerio Público de nuestro país posee una gran carga de trabajo. Ahora bien, hay un punto aquí a señalar, y es que nuestro Ministerio Público trabaja siempre con un déficit de presupuesto. Entonces, para este nuevo ministerio, ¿de dónde surgirían los recursos que va a administrar y a destinar a las funciones públicas que le van a ser asignadas? ¿Le van a retirar entonces al Ministerio Público actual parte del presupuesto que posee en la actualidad? Parte del presupuesto que le falta. ¿Entiendes? O sea, es algo contradictorio, que entiendo debieron de sentarse y analizar quizás un poco más la situación. Yotin, a tu modo de ver, cuando se plantea tal intención por parte de la primera figura del país, figura administrativa del país, ¿piensas que es la manera adecuada o hubiese sido conveniente, es una idea que se me ocurre como ciudadano, de que se avanzara en el proceso de lo que se está buscando y luego hacer el anuncio cuando ya se tuviera un producto más acabado? Sí, yo creo que lo que deben es esbozar claramente qué es lo que se quiere, porque eso no lo sabemos, porque fíjate, yo entiendo que si es para quitarle carga, se puede crear un departamento dentro de la propia Procuraduría, como se creó, por ejemplo, lo que es la persecución ahora, que el PEPCA, antes era el de Preco. Se crea un departamento. Crearlo de manera administrativa, claro, y no crear un nuevo ministerio, como bien acaba de señalar el doctor Torres, de dónde van a salir los recursos. Si la Procuraduría no tiene recursos suficientes, la propia magistrada, doña Miriam Germán, ha dicho que, y ciertamente, adolece de recursos, no tiene para poder perseguir y contratar el personal suficiente para poder armar todos estos expedientes de corrupción. O sea que yo he dicho, Gregory, que desafortunadamente tenemos que cuidarnos de que en este país las mafias no se hagan más fuertes que las instituciones, porque entonces puede colapsar la democracia como ya sucedió en Haití. Y eso es lo que sucede, que son instituciones que no tienen el suficiente presupuesto, el suficiente personal para poder ejercer una función idónea. Y entonces, encima de eso, ahora venimos a crear un Ministerio de Justicia con ese pretexto que es crear más burocracia, más gastos, más recursos. Entonces, ¿de dónde van a salir en un país que está cargado de problemas como el nuestro? O sea, a mí me parece que este es un debate, un tema que tiene múltiples vertientes y que hay que sopesar para no incurrir, tú me entiendes, en errores que luego puedan resultar muy onerosos al contribuyente dominicano. ¿Identifica de dónde reside el origen de esta idea?
Bueno, yo la verdad que no, creo que fue la Fundación de Institucionalidad de Justicia que la propuso en una ocasión, pero habría que ver cómo fue concebida por esa entidad, si fue crear un Ministerio de Justicia más amplio, incorporando lo que es actualmente la Procuraduría, o porque yo reitero, si es para administrar cárceles, para administrar el INASIF y cualquier otra... Y los bienes incautados. Y los bienes incautados, para eso no es necesario crear un Ministerio de Justicia. Sencillamente es crear administrativamente un departamento dentro del que ya existe dentro de la Procuraduría, un departamento aparte, y que se encargue de esas funciones. Es menos costoso y más viable para la actual gestión de gobierno y para el país, porque reitero, no tenemos recursos para crear nuevos ministerios y mayor burocracia, más burocracia en el Estado. Doctor Torres, esa falta de recursos que indica el doctor Yotin Curi para que pueda funcionar de manera idónea el Ministerio Público, en el ejercicio de ustedes en su día a día, que asisten cotidianamente a estrados, se manifiesta, se percata el profesional del derecho de que hay necesidad de que ese Ministerio Público requiere más recursos. Sí, es evidente. En el sentido, muchas veces en las audiencias, te puedes percatar cuando un mismo titular del Ministerio Público debe de asistir a diferentes procesos porque no tienen otra persona que pueda cumplir ese rol. O de igual manera, la misma escuela, por ejemplo, del Ministerio Público, trata de preparar a la cantidad enorme que existe de fiscales y aún lo que faltan en las diferentes materias, en las vertientes que existen, porque los delitos se van actualizando, vamos a decir, de manera lamentable, los criminales siempre van adelantados a nuestra era. Y el Ministerio Público muchas veces no posee la capacidad para poder preparar a sus incumbentes y de igual manera, como le decía, cuando usted lo toma en audiencia, no asisten de manera habitual. Siendo así, entonces, la delincuencia hace que nosotros, cuando querramos dilucidar esas situaciones inesperadas en justicia, pues nosotros tengamos desventaja a los ciudadanos que somos víctimas de estos hechos en contra de la ley. Sí, por lo general es así. Hace ya casi 2 años, sí, de igual forma hubo una presentación de intención para modificar la Constitución de la República con el único tema, con el único objetivo por parte del Poder Ejecutivo de que se desligara el Poder Ejecutivo del Ministerio Público y el Ministerio Público pasase a existir institucionalmente de manera independiente. ¿Qué pasó con esas intenciones? No, fíjate, lo que se quería era, Gregory, sustraer al Ministerio Público, al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero modificando la Constitución. Claro, Sí, claro. necesariamente. Ciertamente, el Ministerio Público, que esté o no esté, eso es indiferente, porque lo que hace es que el Ejecutivo tiene 2 miembros. Lo que se buscó con eso fue más o menos que el Congreso tuviese equilibrar más o menos la cantidad, la composición entre los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Pero la independencia del Ministerio Público no la da porque se sustraiga el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, ni porque no lo nombre el presidente de la República tampoco. Fíjate tú que ahora actualmente tenemos un Ministerio Público bastante independiente, que es doña Miriam. Claro, en el pasado no ha sido así, sabemos que no, porque generalmente los presidentes prefieren un compañero de partido, una persona, ¿verdad?, cercana, que eventualmente acoja las sugerencias que se le puedan formular. Pero eso es un tema de voluntad política, y eso se ha demostrado actualmente. Pero, reitero, la independencia no la da cambiando el mecanismo de designación ni sustrayendo funciones. Es un tema de voluntad política. Ahora, que se quiera
buscar un mecanismo que sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, el procurador. A mí eso no me parece que, no, o sea, no creo que eso vaya a resolver el problema, porque es que en todas partes del mundo el procurador es designado prácticamente, tú me corregirás, por el presidente de la República. En ese sentido, este sería el único país que estaríamos, ¿verdad?, inventando la fórmula del agua tibia. Vamos a decir que lo nombre el Congreso, pero al final siempre el partido que tenga mayoría política, sea que lo nombre el Congreso o en el Consejo Nacional, siempre va a tener incidencias y al final de cuentas va a ser lo mismo. Como sucede en otros organismos, que no lo decide el presidente, pero el presidente presenta la terna o lo presenta la Cámara de Diputados. Exacto. Y el partido que posee mayoría lo aprueba. A propósito de eso que mencionabas, Yotin, es pernicioso en el sentido más estricto de la parte institucional de que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tenga relación directa y sea el jefe inmediato del representante del Ministerio Público, porque la intención que tiene el presidente de la República en este momento nos hace ver a nosotros, nos quiere indicar que es mala en un lenguaje llano, esa potestad que tiene el presidente sobre el procurador, sobre el Ministerio Público. Bueno, podría hacerlo, sí, no te digo que no en determinado supuesto, cuando le dice, por ejemplo, al procurador, mira, llévame esto suave, resuélveme esto, o sea, cuando se inmiscuye. Pero en otras ahí lo que tiene que ver, esquema, ahí lo importante es la personalidad del procurador, que sepa decirle a un presidente, no, eso no se puede, y que actúe con independencia. Esa relación, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Del procurador general y el presidente del jefe de Estado. No, es que en todas partes, aquí en Francia, en Estados Unidos, lo nombra el presidente. Porque es que... Entonces, ¿por qué aquí? Por eso mi pregunta, ¿por qué aquí resulta... la idiosincrasia dominicana. La idiosincrasia, mira, lo que pasa es que somos un país con grandes debilidades, una gran debilidad institucional. Ese es el mayor problema de la sociedad dominicana. Entonces queremos un Ministerio Público independiente y creemos que cambiando el mecanismo de designación, con eso vamos a resolver el problema. Yo digo que no, porque siempre al final van a estar en la mano de los políticos, no importa que sea el Congreso, que sea el Consejo, que lo nombre la sociedad civil, como quiera, siempre. Entonces es un tema, es un problema de como tú decías, de idiosincrasia, un problema de que no tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Tiene que haber, y para eso se requiere mucha voluntad política, y desafortunadamente no la ha habido, hay que reconocerlo, y por eso hoy estamos así. Un país donde aquí cada quien hace lo que le da la gana, no hay un régimen de consecuencias, y eso ha ido debilitando paulatinamente, permanentemente las instituciones. Entonces, si se da como bueno y válido que es necesario que haya independencia del Poder Ejecutivo al Ministerio Público, se está hablando entonces mal de la fama de los presidentes que hemos tenido, que los presidentes pues no deben tener injerencia en el Ministerio Público porque actúan mal frente al Ministerio Público por la potestad que tienen. Entonces, estaríamos diciendo, el Poder Ejecutivo le hace daño al Ministerio Público. No, porque eso depende, fíjate. Sí, porque si buscar la independencia de ambas figuras es porque una permea, daña a la otra, entonces... Es lo que se supone, porque normal, o sea, con esto no estamos diciendo que necesariamente un presidente le dé órdenes a un procurador de que actúe en tal o cual sentido, pero la experiencia que hemos tenido es que siempre se han nombrado personas muy cercanas y siempre personas del mismo partido, vinculadas políticamente, y eso hace que se presuma que es una persona que, a final de cuentas, es manejada por el mandatario de turno. Quisiera agregarlo. Bueno, apegándonos a lo dicho por el consultor jurídico, si se fija, establece que se tomarían las atribuciones que tienen que ver la parte carcelaria, la parte de administración de los bienes incautados, y se crearía el Ministerio de Justicia y se le pasarían estas funciones. ¿Qué sucede? De igual manera, se le estaría
eliminando al Ministerio Público actual la capacidad de formular la política criminal, o sea, elaborar el esquema de cómo se van a perseguir para evitar la criminalidad. Y se le dejaría simplemente al procurador como tal la persecución. Si lo ponemos de esa manera, en ese mismo sentido, el Poder Ejecutivo estaría creando las reglas y el procurador, que de igual manera sería designado por él, de acuerdo a lo dicho, porque no se ha aclarado si se va a cambiar la forma de seleccionar al Procurador General. Entonces, en este caso, el Poder Ejecutivo tendría tanto al Ministro de Justicia como al Procurador. Oh, ya. Y se podría generar una duplicidad de funciones eventualmente, o conflictos, quizás sí, quizás no. Pues eso habría que delimitarlo, habría que ver bien cuál es el proyecto que se piensa presentar. Lo que yo sí sostengo es que no es necesario crear un ministerio, porque eso puede resolverse de manera administrativa, creando un departamento dentro de la ya existente Procuraduría General de la República. Bien, vamos a hacer una pausa, doctores Curi y Torres, para seguir conversando sobre otros temas que tienen que ver básicamente con el ejercicio de la profesión del derecho en República Dominicana, en esos momentos donde estamos buscando cambios interesantes y que algunas veces pues se retrasan o quedan incógnitas, como la que verdaderamente hoy se plantea por falta de información y que ya hay que resumir. Habremos de esperar más tiempo para conocer más detalles sobre este propósito del Poder Ejecutivo. Exacto. Venimos en breve. Bien, continuamos conversando con los doctores Luis Torres y Yotin Curi David. Doctor Curi, usted que es un hombre del derecho toda su vida, que ha estado en los tribunales de preponderancia constitucional nuestros y comparte, ha vuelto a la vida normal del derecho del ejercicio diario, ¿qué obstáculos o qué facilidades, a qué nivel estamos para que los profesionales del derecho ejerzan de la forma más institucional posible sus funciones? Bueno, yo te diría que lo primero que necesitamos es, para que el ejercicio del derecho, vamos a decir, se adecente un poco, es parar esas fábricas que tenemos de profesionales, que son muchas universidades que hay por ahí, que viven lanzando constantemente abogados a la calle y profesionales de todo tipo. Entonces tenemos muchos abogados, Gregory, que salen de universidades donde se le da muy poca instrucción, que son muy flexibles y no salen con la preparación adecuada. Entonces, muchos de esos abogados a veces pasan a ocupar puestos importantes por influencias políticas dentro del estamento, dentro de la estructura del Poder Judicial o del Ministerio Público, donde sea. Entonces, esto va degradando poco a poco las instituciones, el fortalecimiento institucional al que aspiramos se hace más difícil. Entonces, yo entiendo que ese es un obstáculo, un problema serio que tenemos. Otro es que hay que adecentar la justicia, porque siempre aparecen jueces penales, fiscales penales en todas partes. ¿Qué te digo? Hay un deterioro moral en la sociedad dominicana porque no sé lo que ha pasado, pero todo el mundo quiere conseguir dinero de manera rápida y fácil. No entienden que el que asume una función pública muchas veces es un sacrificio. Si usted quiere ganar dinero, dedíquese al comercio, dedíquese a una actividad o al ejercicio de una profesión, pero no acepte entonces ir a una función pública, porque eso es para servirle al país. Es un sacrificio que uno hace para servirle al país, porque usted asume en su vida el deseo de ser rico, entonces haga lo que tiene que hacer, pero hágalo fuera de lo que es el servicio público.
en sentido general, no solamente me refiero ahora al aspecto judicial. De manera que el problema es muy complejo, Gregory, y tiene muchas ramificaciones, pero básicamente eso, necesitamos mayor control sobre las universidades, que la Suprema Corte de Justicia tenga mayor control sobre los jueces, que el procurador sobre los miembros, sus ayudantes, porque en todas partes, en todas las partes se cuecen habas. Y en este país todavía, reitero, hay muchas falencias, hay muchas debilidades, y eso tenemos que corregirlo. Hay una parte, antes de dar paso al doctor Torres, con esa misma preocupación, que me llama la atención y se refiere a la cantidad numérica exorbitante de profesionales y sobre todo de abogados. Aquí hay abogados, óyeme, para exportar a otros países. Sí. Es raro que tú vayas a cualquier familia dominicana y no haya uno o dos abogados dentro del seno de esa familia. Así es. Entonces, esa cantidad se gradúan con una facilidad extraordinaria. Y entonces las universidades se han convertido en negocios muy lucrativos. Es más, la educación es uno de los negocios más lucrativos de nuestro país, para que lo sepa. Produciendo entonces profesionales a granel, que la calidad que se requiere, por ejemplo, para un abogado no sea la elemental, la necesaria para estar al nivel de las funciones que asume como profesional. Exactamente, ahí es que está el... Y se puede, ya que usted mencionó el término regular, ¿se puede regular? ¿Hay en otros países sucede eso? Sí. No es anticonstitucional, no viola los derechos inherentes de la persona. En Francia, para tú postular ante la Corte de Casación, ¿verdad? Ante la Corte de Casación francesa, tú necesitas determinados requerimientos que te exigen. No es cualquier abogado, que son verdaderos especialistas. No basta ser abogado. Aquí no, aquí tú te gradúas hoy en cualquier universidad y mañana eres juez. Pasas rápidamente a ser juez de primera instancia o a un juzgado de paz, y si tiene buenas conexiones políticas puede caer hasta en una corte de apelación. O sea, eso no es posible. Y entonces aquí tenemos eso, muchos abogados no están lo suficientemente formados. Y además de eso, si tú le sumas también fallas morales, entonces ya tú sabes cuál es el resultado de lo que pasa, y no solamente a nivel judicial, sino en todo el país, en sentido general. Doctor Torres. Pienso que tanto la MESIT, o sea, como órgano rector, debería de abocarse a realizar una reformulación en relación al currículo como tal de lo que es la formación del abogado. Segundo, lo he conversado muchas veces con el doctor Curi, en cuanto al ejercicio como tal del derecho, hay muchas, vamos a decir, acciones que podían realizar los abogados hace quizás 20 o 30 años atrás, que de manera, vamos a decir, afortunada para el usuario, han pasado a realizarla de manera, a generarla el propio cliente a través de la computadora y de los servidores que poseen las instituciones. Y eso han sido trabajos que le han sido, vamos a decir, que el abogado ha dejado de realizarlo, simplemente porque ya lo puede realizar de manera directa cada uno de los clientes. Otro aspecto que también hemos conversado muchas veces es el tema de que las instituciones públicas, a mi entender, así como el que estudia medicina, cuando termina la carrera, pasa a formar parte de los diferentes hospitales, los abogados deberían de ser tomados por las instituciones públicas muchas veces. ¿Por qué? Porque para que lo puedan formar en los diferentes órganos regulados que posee, en los mercados regulados que posee el Estado como tal. Y eso aquí no sucede. Se toman muchas veces los compañeritos del partido que esté en función y no se le da preponderancia a ese tipo de profesional. Lo que no sucede con los ingenieros, lo que no sucede con los contadores y así. Es el parecer que tengo en relación a eso. No sé si en materia civil o comercial sucede lo que he visto en algunos jueces que hasta lo publican, no en fuera de sus oficinas, no recibo abogados. ¿Cómo es eso? Porque yo entiendo que el abogado debe tener acceso al juez. Pregunta a una persona,
que no es abogado. Bueno, sí, fíjate, aquí se quiso poner eso en boga. Incluso la Suprema Corte de Justicia en un momento dado prohibió que los abogados hablaran con los jueces. Es que el problema no es ahí que radica. El hecho de que un abogado les ponga una inquietud al juez no quiere decir que haya corrupción o que pueda haberla. Ese no es el problema. El tema es... Hay ocasiones en que es necesario e importante para el caso de todas las partes que abogado tenga contacto previo a juicio con el juez. No, digo, depende. Eso depende de la particularidad de cada proceso. De cada proceso. Pero lo que te quiero decir, lo ideal es que uno no tuviese que hablar con los jueces. Ojalá fuese así, que los casos fuesen fallados oportunamente, en tiempo hábil, y que las decisiones fuesen falladas correctamente, pero todo viene de las deficiencias del sistema, donde hay un cúmulo enorme de expedientes. Aquí cualquier proceso te dura 5, 6, 7, 8, 10 años. Cualquier proceso, entre primera instancia, apelación, casación, y luego si va al Tribunal Constitucional. Y que luego se puede ejecutar esa decisión. Y que luego se puede ejecutar esa decisión. O sea, no. Es un viacrucis, realmente. Aquí hay procesos judiciales. Bueno, nosotros tenemos procesos judiciales que tienen más de 20 años. Más de 20 años. ¿Cae en la categoría de mora judicial? Bueno, demora siempre hay porque, reitero, tampoco hay la suficiente cantidad, el personal suficiente para poder darle salida a todos los expedientes. Hubo un anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia no hace muchos meses, donde indicaba que la mora judicial, si no me equivoco, ustedes me corrigen, era prácticamente cosa del pasado. No sé si quería decir algo. Todavía, a mi juicio, subsiste, hay moras judiciales y el abogado lo que quiere fundamentalmente es que se le dé salida a su caso, sea a favor, sea en contra, pero que camine con cierta celeridad. Es muy dilatada la vida de un expediente en los tribunales. ¿Y cuál es el principal, se puede decir, escollo para que se produzcan esas tardanzas? Porque, por ejemplo, en el área penal tenemos ya un código con cédula, con 20 años, un código procesal, no sé si quisieran ustedes, no son penalistas, pero no sé si quisieran opinar sobre las bondades que ha traído ya 20 años de ejercicio y funcionamiento del Código Procesal Penal. Nosotros hemos conversado en diferentes ocasiones, el código es bueno, pero de manera lamentable no se pudo ajustar a la idiosincrasia o la administración como tal de la justicia en nuestro país. O sea, el problema es de parte de los actores. De manera lamentable. Fíjate. El código es un elemento formidable. Claro, fíjate, 18 meses de prisión preventiva. Máximo. Si no, hay que soltar al imputado. Se supone que en ese tiempo debe de ser realizado todo el proceso. Todas las investigaciones. Y pero sucede que en la práctica eso no ocurre. O sea, el caso debe durar 3 años. Ya. Desde que inicia. Y duran 3 años y todavía estamos en primera instancia. Entonces viene la extinción de la acción pública. ¿Y quién sabe? En todos estos casos de corrupción, eso es lo que va a pasar, Gregory. 4 años, en que el máximo es lo que prevé el código. O sea que el caso debe terminar. Pero es posible. Recorriendo todas las instancias. Recorriendo todas las instancias, pero no termina en 4 años. ¿Qué imposibilita? La estructura que tenemos y las limitaciones. Vuelvo con la pregunta. Entonces ese código no se adapta, no se ajusta. Y al no ajustarse, ¿eso a quién favorece? Precisamente a los delincuentes. A los grandes depredadores del erario que se llevan miles de millones de pesos. Comienzan estos procesos. Pero no es verdad que van a terminar en 3 años, Gregory. ¿En cuánto ya van algunos de ellos? Ya van rumbo a los 2 años. Rumbo a los 2 años. Y todavía no se ha conocido en primera instancia. Se supone que debe terminar en todo el proceso en 3 años. ¿Me estás entendiendo? Y extender máximo a un año más, 4 años. ¿Y se identifica cuáles son los obstáculos
Bueno, los obstáculos son las limitaciones, la estructura, que no tenemos la capacidad de terminar un proceso en ese periodo de tiempo. Muy bien, pero esa estructura, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial no puede interceder para que esa estructura sea más, más eficiente, por ejemplo. Sí, me explico. Por ejemplo, el Distrito Nacional. Harían falta la creación de más salas para conocer un mayor número de audiencias. Estamos hablando de recursos. Exacto. Sí, claro. Vamos, exacto. o sea, comenzamos a decir En ese desde cero, aspecto. una mayor cantidad de salas. ¿Qué sucede? Tú vas a una sala de aquí del Distrito Nacional y fácilmente te conoces 50 o 60 expedientes. La capacidad humana de un juez se ve limitada ante esa gran cantidad, esa avalancha de expedientes que le llegan. Y no se puede obligar a nadie a lo imposible. Exacto. Entonces, esa cantidad, esa creación de salas requiere más personal administrativo para que puedan traer y llevar los expedientes y conocerlos, las secretarias, los abogados ayudantes, la formación a cada uno de ellos para que puedan conocer y saber cómo instrumentar los expedientes de acuerdo a las indicaciones que le va a dar cada uno de esos magistrados. Harán falta más establecimientos, o sea, palacios de justicia, donde van a trabajar esas salas y así sucesivamente. Entonces, si los recursos no llegan en corriente suficiente, en afluente suficiente al Poder Judicial, el problema radica en que la llave que abre el dinero se queda semiabierta. Yo lo puedo decir, o sea, de manera personal, nosotros hemos tenido procesos que se han visto limitados porque hay un solo mensajero para la cantidad total de las salas o muchas veces en cuanto a los fiscales. Y se ha tenido que esperar y uno dice, pero mira, yo puedo mandarte el taxi, no se puede, espérate, pero va a interferir y eso afecta. O sea, ¿Alguna instancia ha abordado de manera formal esa situación y la planteo desde el aspecto de los recursos al sistema judicial? No, siempre el Poder Judicial cada año exige más y más recursos, al igual que otros organismos del Estado, pero no están esos recursos para conocer ese enorme cúmulo de expedientes que hay, tanto en materia civil como en materia penal. Entonces, todas esas deficiencias no se van a resolver porque plasmemos una ley o un código, como sucedió, que en 3 años tiene que terminar el proceso, pero que no termine en 3 años, porque no tenemos la capacidad de investigar, juzgar en ese periodo de tiempo. En ese lapso no hay manera. Y que un preso preventivo ya se les conozcan todas las medidas antes de 1 año y medio. Tú ves todos estos que están presos ahorita hay que soltarlos porque ya vamos, dan rumbo ya a los 18 meses. Ya hay que soltarlos. Hay algunos bueno, ya algunos ya están sueltos. 18 meses. No, y de manera constitucional deben de ser liberados. Tiene que ser liberado. Entonces se benefician de las deficiencias y los fallos del sistema. O sea que hay casos, o las limitaciones. Hay casos que ha iniciado Ministerio Público desde 2020 con alegatos sobre manejos inadecuados de fondos del Estado que pudieran perimir en el tiempo, no sé si el término es así, pudieran perimir esos casos y ¿cuál sería el término? O sea, entonces la extinción de la acción pública. Extinción. La extinción de la acción pública. En consecuencia, se deshace el proceso inicial. El proceso, exacto. Todo ¿Hay precedente? Todo el proceso. ¿Hay precedente de eso? Sí. ¿Hay precedente? Hay casos, sí, se ha dado, obviamente. Porque tratan de dilatar el proceso. Por eso es que tú ves que lo incidentan. Luego esa parte le toca a los abogados. Pero vamos a darle larga, vamos a darle larga al proceso, incidentan hasta que vaya el tiempo pasando. Se extingue la acción pública Pero yo noto y uno nota que periódicamente los abogados de la defensa están solicitando que se cumpla con el reglamento de revisar, por ejemplo, periódicamente la prisión preventiva. Y eso no es incidentarlo. Lo que pasa es que en relación a la prisión preventiva deben de existir nuevos elementos para que el juez, al evaluar esos elementos, determine si esa persona puede o no puede salir. En relación, vamos a decir concreto, a quizás los casos de corrupción que existen, el Ministerio Público plantea, y yo entendería de manera válida, que quizás liberar a una de esas personas por la influencia que poseía en determinado X entidad del Estado pudiese afectar
o manipular las pruebas que posiblemente existan, quizás las que posee el Ministerio Público y hasta quizás hasta las que el Ministerio Público no ha podido todavía llegar. Ya. Y preparar un expediente de 12.000 páginas no surte el efecto de un incidente dilatando en el tiempo, preparando un expediente tan extenso. ¿No pudiera ser mucho más simplificado? Debería serlo. Ya. Pero imagínate un expediente de 12.000 páginas. Hasta humanamente es difícil. No es verdad que se conoce en 3 años. ¿Tú me entiendes? Y puede ser... se termina en 3 años el proceso. La extensión tan amplia en cantidad de páginas de un expediente legal para presentarlo por parte del Ministerio Público, no necesariamente, o sí, significa que es rotundamente fuerte ese expediente por su amplitud. Bueno, se supone, pero habría que ver, porque no es el número de páginas lo que te va a decir si el expediente es está bien, sino las pruebas. Ya. Las pruebas que se presenten. Muy bien, muy bien. Exacto. Señor, interesante el conversatorio legal, profesional que se está produciendo con los doctores Torres y Curi aquí en la hora 22. Vamos a la parte final de este programa de hoy. Continuamos conversando con los doctores Yotin Curi, David y Luis Torres sobre diferentes aspectos del derecho en la República Dominicana. Hay una parte ya en esta etapa final de la hora 22, es la atinente a el término ya de un proceso, de un juicio, 1 año, 2 años, 6 meses, y viene una sentencia. Pero, ojo, hay desacatos a algunas sentencias, hay dificultades en otros casos para la ejecución de esas sentencias. ¿Esto representa algún tipo de inconveniente de prestar atención? Sí, Gregorio, ese es un tema muy importante. Fíjate, cuando el Tribunal Constitucional inició, se creó un departamento, una unidad para darle seguimiento a la sentencia, unidad de ejecución de sentencias, porque muchos tribunales no la acatan, porque a pesar de que dice la Constitución que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen efecto vinculante a todos los poderes públicos. Sin embargo, desafortunadamente aquí en ocasiones el tribunal, en numerosas ocasiones, dicta sentencias y luego no se quieren ejecutar, lo cual es algo insólito. Y ahí volvemos al tema de la debilidad institucional. Y lo que es peor... Sentencias del Constitucional. Sí, del Constitucional. Incluso hay casos en que el Tribunal Constitucional anula una decisión, el caso vuelve a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia tampoco. No acata. Hace caso omiso a la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esos son... ¿Y quién falla en la ejecución normalmente? No, lo que falla yo no entiendo, es un problema, yo diría, digno de un estudio sociológico, porque si la Constitución establece que tienen efecto vinculante, se supone que eso no debe suceder, pero sucede. En muchas ocasiones, el Tribunal Constitucional anula por cualquier causa, por no haberse observado el debido proceso, por numerosos aspectos, anula una decisión, vuelve a la Suprema con los recursos de revisión de decisión jurisdiccional y hay ocasiones en que la propia Suprema tampoco acata. Es vergonzoso. O sea, es un tema de una debilidad institucional extrema y eso es peligroso para el sistema. Eso se da con frecuencia y también con el tema de la reposición de militares, cuando no se observa el debido proceso. Tú sabes que aquí en la Guardia se suelen cancelar sin darle la oportunidad de defenderse y el tribunal en muchas ocasiones ordenaba la restitución y que se le hiciera el debido proceso disciplinario y eso daba lugar a dificultades porque es un problema de la cultura autoritaria que hemos heredado, que todavía
al día de hoy está presente en la sociedad dominicana. Es un proceso histórico. ¿Y cómo podría, doctor Torres, abordarse esta preocupación que muestra el doctor Curi y que usted también lo ha mencionado antes de empezar a tocar el tema en la pausa, lo hablábamos? Entiendo yo, a venirse las partes, o sea, tanto el presidente del Tribunal Constitucional como el de la Suprema Corte de Justicia deben de sentarse para dialogar en este sentido. O sea, no es posible que se esté produciendo de manera, vamos a decir, silenciosa y en algunos casos el temido choque de trenes que se estableció ya cuando se proclamó la Constitución en relación a la conformación del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque afecta de manera sensible nuestra institucionalidad. No es posible que la Suprema Corte de Justicia realice casación de sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, es algo inaudito. Eso no es muy visto en otras sociedades, No. ¿o sí? Bueno, se han dado casos en España, sí, de también conflictos, del llamado choque de trenes entre el Tribunal Supremo Español y el Casos Tribunal aislados. Aislados. Pero aquí se está dando con mucha frecuencia, que es lo preocupante. Pero allá, como tú dices, son casos aislados. Y así como el doctor Torres plantea que debería quizás producirse una cumbre, un encuentro, doctor Curi, ¿qué piensa usted? ¿Quién puede o qué puede hacerse para que esta situación no continúe por lo menos incrementándose y se vaya reduciendo? Bueno, ¿Qué eso, podría yo sugerir? creo que un diálogo entre ambos presidentes de esas altas cortes debería resolverse ese tema, porque está muy claro en la Constitución. Las decisiones son vinculantes, las decisiones de la jurisdicción constitucional para todos los poderes públicos. De manera que se deben acatar, se deben respetar. Y con mucha frecuencia eso no está ocurriendo. Entonces ahí es que viene el problema de la ejecución de sentencias que estábamos hablando al inicio. Y eso no es más que un problema, a mi juicio, heredado de nuestra cultura histórica, de nuestra evolución histórica, perdón, del autoritarismo, que siempre ha estado presente desde la fundación misma de la República. Pero eso debe ya en este momento y en estos tiempos tener, inclusive empezando por la parte legal, un freno y respetar la autoridad establecida en nuestra Constitución y en la conformación institucional de altas cortes, Suprema Corte de Justicia. Así es, pero tenemos, reitero, mucha debilidad, una gran debilidad institucional, y eso no se resuelve creando por eso volvemos al inicio, creando nuevos ministerios ni órganos. El problema es de cumplir la ley. Y fortalecer la institucionalidad. Y voluntad política, en esencia. ¿Voluntad política? Digo, sí, de llevar las personas idóneas a las instituciones. Una voluntad de la política de llevar No, tiene que haber, porque, reitero, la política aquí lo permea todo, Al final, ¿quiénes designan todos los miembros? Son los miembros de los... Son los políticos. Son los políticos. Ya. Sí. Quizás en los tiempos en que el Senado mismo designaba, había menos ruido. Siempre lo ha habido, Gregory, es un tema. Lo había antes, lo hay ahora, pero esperamos que eso se vaya resolviendo, porque, óyeme, o la democracia funcionan sus instituciones o sencillamente colapsará en algún momento. Yeah. Sí. Y finalmente, un tema que les atañe a todos en el mundo del derecho, de la justicia, la carrera judicial, los servidores de la carrera judicial. ¿Cómo anda caminando? ¿Se respeta? ¿Va en crecimiento? ¿Ha sido beneficioso? Sí, entiendo yo, tanto, volvemos al punto que ha sido mencionado en diferentes ocasiones, los recursos. Conozco de jueces que están, vamos a decir, brincando entre diferentes tribunales, que deben de asistir en diferentes salas, y todo esto por la falta de los recursos. Sí, vamos a decir, hubo un esfuerzo en cuanto a la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, en la formación permanente de los diferentes magistrados,
pero siempre hay necesidad de más jueces para que puedan conocer una mayor cantidad de casos y el cúmulo existente en las diferentes jurisdicciones. Bien. Nada, quisiera, si tiene alguna palabra al final de este conversatorio, doctor Curi. Bueno, no, agradecerte, Gregory, la invitación y seguir. Los abogados somos auxiliares de la justicia y todos tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer nuestras instituciones, porque ya hay muchos sociólogos y estudiosos del derecho constitucional que hablan en sentido general de la fatiga de la democracia. En estos países de instituciones débiles, si no se fortalecen las mismas, la democracia tiende a desacreditarse cada vez más y eso se refleja en las grandes abstenciones en los procesos electorales. De manera que tenemos que salvarla y la única manera de salvar el sistema es fortaleciendo las instituciones. Sobre todo la institución que se llama justicia. Sobre todo esa. Porque donde no hay justicia, ya tú sabes, eso está hasta en la Biblia. Doctor Torres. Yo le diría como abogado, me adhiero a las conclusiones presentadas por el doctor Curi. Bien, a ambos les agradezco, a usted, doctor Luis Torres, al doctor Yotin Curi, David, que hayan podido entregarle a los televidentes estas reflexiones sobre el cotidiano vivir de los hombres de derecho en ese interesante mundo, en ese interesante campo de la justicia en República Dominicana. A ambos, muchas gracias por haber estado en la hora 22. Gracias. Señores, mañana otra entrega más de un programa similar. Hasta entonces.